Corría el año 2003, ya teníamos 9 años haciendo Bitácora, así que estábamos siempre pendientes como de buscar destinos novedosos, viajes que no se hubieran hecho, sitios que la gente conociera poco. Y nos hablaron de los pueblos de agua en el lago de Maracaibo. Imaginar solamente unos pueblos sobre el lago en el Maracaibo y que no se tratara de Sinamaica, que era la que todos conocían, o de los palafitos de Santa Rosa, que están ahí pegados de Maracaibo, donde uno iba a comer, pues lucía atractivo, fascinante. Y así fue como viajamos hasta Santa Bárbara, creo que fue, y de allí nos embarcamos más bien en unas lanchitas para ir a conocer los pueblos de agua. Quiero que sepan que en el año 2003 no había ese frenesí con el relámpago del Catatumbo. Todavía no se había hecho un estudio que determinara que era la tormenta más apoteósica del planeta y que, bueno, que fuera a tener un récord Guinness. Así que te convido a ver este capítulo de Bitácora de los pueblos de agua en el lago de Maracaibo. Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. La primera parada de este viaje es Santa Bárbara del Zulia. Se le puede llegar desde la población del Vigía en el estado Mérida y son 45 minutos de viaje. Claro, salimos desde Santa Bárbara del Zulia. Nosotros íbamos siempre a todas partes por carretera. Era la primera vez que íbamos a Santa Bárbara, eso sí lo recuerdo clarito. Y aquí empieza nuestra gira gastronómica por Santa Bárbara, que no es otra cosa que una gran comelona. De primero, las arepitas con carne asada en el Cafetín de Indosa. Esto abre a las 5 de la mañana. Imagínense, carne de Santa Bárbara asada, picadita en cuadritos y metida dentro de la arepa. Aquí está, esto es lo que comen aquí. También de queso de aquí de Santa Bárbara, que es una maravilla. La comelonga es en todo el Zulia, se extiende a Santa Bárbara. Esas arepitas eran en un sitio absolutamente popular, Indosa. Después había esta otra arepera más. Empanaditas de queso y de carne crujientes, maravillosas, que las preparan a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana ya no queda, pero es que nada. Primero empanadas y después arepa. No, ¿cómo suena? Crujientes, crujientes, la masa finita. Además pequeñitas las empanadas, buenísimas. Las hartazón antes de irse por esa lancha por ahí. El desayuno se termina con mandocas en la Chinita. Triple desayuno. No podían faltar las mandocas, la verdad. Harina de maíz, queso de año y panela. Las cobran por pieza y las sirven con quesito blanco de aquí de Santa Bárbara, por supuesto. Bueno, pasamos por el mercado porque los mercados siempre hay que conocerlos. A mí sí que me gusta cuando no me acuerdo nada de los programas. Para allá nos fuimos. Pedí una bicicleta prestada porque todo el mundo anda en la suya. Este es el mercado. Aquí en Santa Bárbara se consigue bagre, boca chico y armadillo. El armadillo es horroroso. ¿Cuál es? Este es el armadillo. Y para verlo así. Miren este bicho que es feo. Además es tiesísimo. Esto parece como una concha de qué. Miren, se supone que nosotros vamos a tener que comernos esto si lo conseguimos. ¿Ustedes se lo comerían? Miren lo que feo es. El armadillo y lo comimos con la carne roja. Yo me voy a llevar uno en bicicleta, no vaya a ser que después no consigamos y no nos los podamos comer. Pero tú me lo pones así igualito que yo después veo cómo es. Después le decimos a Yogi le paga. Yogi le paga. Ok, chévere, Yogi te paga ahorita. Yo me voy en mi bicicleta. Yogi era el productor, el que andaba con los reales. ¿Vieron qué verde Santa Bárbara? Claro, porque en Santa Bárbara es donde... Exacto, la mayor productora de carne. Es el más feliz porque el pasto es una maravilla.
No hay sino que ver toros y vacas para saber que están rozagando. Claro, el churrasco Santa Bárbara. El almuerzo tenía que ser como un churrasco Santa Bárbara en mi viejo San Carlos. Miren esto, miren el tamaño de esto. Ustedes saben por qué esta carne es tan suculenta y tan jugosa. Porque estas vacas se comen un pasto que crece en una tierra A1. Eso significa que la capa vegetal puede tener hasta 3 metros. Imagínense la maravilla. Yogi fue el único capaz de comerse el churrasco Santa Bárbara completo. Un bárbaro. Y como no hemos comido resolvimos merendar con moñongos. No se crean que los únicos moñongos son los de Lila. También hay los de María, que está aquí. El moñongo tiene carne, queso, jamón y tajada. Y se los va a comer son este par porque yo ya no puedo comer, pero es que más nada. Va a probar el tuyo, que ahí le pareció la tajada. ¡Qué barbaridad! Siempre me preguntaban que cómo era que no engordaba. Claro, yo nada más probaba que comieran los demás. La concatedral San Carlos de Borromeo, porque la catedral está en el Vigía, luce preciosa frente a la plaza con sus colores amarillo, azul y blanco y su imagen de San Carlos de Borromeo paradito en lo alto. A las señoras mayores... ¡Qué iglesia tan bonita! Yo no sé si sigue así amarillo y azul, pero miren qué bella se veía desde afuera. Como nos dijeron dónde preparaban armadillos, para allá nos fuimos. Es decir, que toda la primer negro es nada más que comiendo. ¡Qué horror! Probar el armadillo. Estos peces son duros. Pero bueno, cocinado. Vamos a ver qué tal, porque es horrendo. Miren, gordo. Este era un armadillo resuelto. Buenísimo. Lo sirven con yuca, ensalada y queso. Esa es la tradición. Se prepara afuera a la brasa. Así quedaron los armadillos. Llegamos aquí a las 7 de la mañana con la intención de irnos a Congo Mirador. Pues aquí estaba lloviendo, no había ninguna lancha, no había nadie que supiera explicar cómo nos íbamos hasta allá. Finalmente un señor de lo más gentil nos acompañó a buscar a alguien que tuviera una lancha. A los 10 minutos... Siempre desde Puerto Concha. Tampoco estaba lista la gente del hielo. Lo único que había aquí era amanecidos. Bastante gente. ¡Qué barbaridad! Cero producción. Llegamos allá como cualquier hijo vecino para tratar de irnos para Congo Mirador. Están acomodando las lanchas y Bitácora siempre llega a donde quiere llegar. Así que nosotros vamos a llegar a Congo Mirador a como dé lugar. Estamos quizás abriendo una nueva ruta para el turismo. Ojalá que ellos entiendan algún día que esto puede ser un buen destino turístico y que quienes se tienen que poner las pilas. Fíjense qué belleza que ya para ese momento yo decía que podíamos abrir una nueva ruta para el turismo. En ese momento nadie iba para allá. Llegabas y bueno, a llorar para el valle, a ver a quién conseguía. Y fíjense en lo que se convirtió ahorita Ologá con el relámpago del Catatumbo. La verdad es que con Bitácora fuimos pioneros en montones de lugares que luego se convirtieron en turísticos. Chamita es la entrada al Parque Nacional Ciénaga de Juan Manuel, probablemente uno de los menos conocidos en todo el país porque su infraestructura para el turismo es prácticamente nula. Sin embargo, es el auténtico goce visual. Son más de 230.000 hectáreas solamente para ver. Lo único que se... Claro, nadie iba para allá. De las lanchas. De resto, el agua tranquilita, las aves que vuelan y uno aquí solamente... Sí, definitivamente con Bitácora le enseñamos Venezuela a los venezolanos. Fue el primer programa que hubo de turismo en Venezuela y se mantuvo así durante muchísimos años. A mí me alegra que ahorita haya tantísima gente dando información sobre Venezuela en televisión, en radio, en prensa, en las redes, en YouTube, en todos lados. Si es que parece un mar, dime tú, ¿qué diferencia hay entre esto y el mar? Ahí no había dron, grabamos de una lancha a la otra.
Para esta gente era rarísimo que llegara alguien hasta allá. Mariana, ¿y ese dónde lo sacan? Y allá de la punta de Chor. Mucho menos con una cámara y preguntándoles qué era lo que estaban haciendo. ¿Y ustedes viven aquí? No, venimos en España. Vamos aquí. ¿Y que eso es pura sal lo que le estás poniendo? Pero esa sal es gruesísima. Sí, claro, gente que vive de la pesca y eso sigue más o menos igual. Se pesca y se conserva con sal porque, bueno, porque no hay luz, porque no hay nevera, porque no hay hielo, porque no hay refrigeración. Era así, salado. 15, 22 días. A este sitio se llama Aguas Muertas. Aquí se vienen los pescadores a pescar porque ahí en la orilla del Catatumbo, donde desemboca el Catatumbo, pues hay muy buena pesca. Ellos se instalan aquí por varios días en estos palafitos así bien precarios y después se van a vender su pesca por allá. No hay ningún tipo de instalaciones como para que se queden los turistas, no. Qué maravilla, si andábamos. Agarramos esas lanchas y nos íbamos parando donde veíamos gente. Teníamos algún guía que sabía, ¿no? Y la gente que sabía más o menos para dónde llevarnos. Nos salimos del lago y nos metimos a navegar por el río Catatumbo. Este río nace en Colombia y desemboca en el lago de Maracaibo. Fíjense la diferencia de la vegetación. Allá estábamos en una especie de mar abierto. Y aquí estamos por cañitos, tenemos todos los montecitos al lado, hay ganado, hay muchísima fauna. La idea es llegar por aquí hasta Congo Mirador. Ya llegará el momento y lo veremos todos juntos. Qué ansiedad por ver el primer pueblo de agua. Congo Mirador, miren esto. Desde arriba, este pueblito de Congo Mirador en el sur del lago de Maracaibo, esperen a que lo vean de cerquita junto a nosotros. Creo que esas tomas las hicimos en helicóptero que nos prestaron. No se imaginan la sorpresa de esa gente cuando llegamos. Y la nuestra cuando vimos aquel pueblo. Todo el mundo con terrazas, matas, animales, todo. Da una gran curiosidad saber de qué se vive aquí, cuánta gente vive y sobre todo conocer alguna casita por dentro. Como seguramente ustedes tienen esa misma curiosidad, nos venimos a conversar aquí con Raiza y Edín Hernández. Ellos son 12 hermanos y son los hijos del comisario. ¿Cuánta gente vive aquí en Congo Mirador? Aquí hay un aproximado como de 1000 personas. ¿Y de qué se vive aquí? De la pesca. ¿Y ustedes han vivido aquí toda la vida? ¿Y nunca les ha dado por mudarse? No, porque así aquí han vivido nuestros padres, nosotros estamos allá acostumbrados aquí. Es más, ella es la maestra del pueblo. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para vivir con este calor? ¡Qué calor! Y yo te veo a ti con ese suéter y uno le da todavía más calor. ¿Cómo? De noche hace un frío. Sí, de noche hace frío. Vamos a seguir conociendo Congo Mirador, a ver si a ustedes les provoca venir algún día. Voy a hacer una pausa porque quiero que sepan que este pueblo ya no existe. Por un mal manejo con el cauce del río Catatumbo, este pueblo se sedimentó. Y lo que fue en algún momento un pueblo de agua se convirtió en un pueblo en pantano, en un pueblo en lodo. Y toda esta gente que tenía toda una vida viviendo allá, porque habían vivido sus abuelos, sus padres, todos sus antepasados, tuvieron que mudarse. Ese pueblo ahorita es un abandono, se hizo una película para contar esta historia y bueno, y también por eso se los quería mostrar, porque termina siendo siempre Bitácora un documento histórico de lo que hubo alguna vez y ya no existe. Y en este caso es muy doloroso porque fue por un mal manejo de un río, del ambiente, esa cosa que sí, para regar. Un señor llegó y cambió el cauce del Catatumbo porque él quería agua para su hacienda o no la quería. Hubo una historia así. Vean la película. Lo que más me llama la atención es la capilla, muy distinta al resto de las viviendas.
que tenía su iglesia, su escuela, todo, de verdad. Era el pueblo más completo de estos pueblos de agua allá en el lago de Maracaibo. Y que el cura viene muy poco, así que la misa es casi que nunca. Y al lado le hicieron una casita para el médico, pero tampoco como que viene mucho y no lo han terminado. Algún día estará todo listo, pero está quedando bien bonito, la verdad. Pero fíjense qué grande era de verdad Congo Mirador. Ah, no, vale, tengo que hacer una pausa. ¿Qué les parece? Aquí estamos cual exploradores de otra época remontando el río Catatumbo en una piragua de 1923. Nosotros queremos buscar el relámpago del Catatumbo, un fenómeno que ha sorprendido a todo el mundo durante años y que nos han dicho que está desapareciéndose un poco y que la mejor zona para verlo es esta del Catatumbo, cerca de Congo Mirador. Nosotros tenemos que esperar que sea en la noche, bien tarde, pero nosotros felices, total, esta curiara es como estar en un hotel que flota. Mira, imagínate tú que cuando nosotros fuimos a Santa Bárbara del Zulia, nos llevaron a una finca y conocimos a un señor que tenía Iván Ocanto. Él era el dueño de Dragasur, sigue siendo el dueño de Dragasur. Y él tenía esta piragua y navegamos por un caño en la piragua. Y en ese momento yo le digo, tú no nos puedes prestar esa piragua, que yo quiero ir para el Catatumbo porque me dijeron que la salida del Catatumbo era el mejor sitio para ver el relámpago. Y me dijo, sí, cómo no. Y volvimos y nos prestó esta maravilla de piragua que él había restaurado. Porque esa era otra, que la gente era muy generosa con Bitácora. Nosotros no teníamos ninguna manera de pagar una piragua como esa, ¿sabes? Además, que no era una cosa que estuviera por allí, que se alquilara. Y su intención era ver si de verdad la convertía en un sitio para el turismo. Después no lo hizo y la sigue teniendo, porque yo me lo conseguí hace poco en el aeropuerto y me dijo que la tenía. Y en esta piragua nos fuimos para tratar de ver el relámpago del Catatumbo y como les dije al principio, no se sabía que era la tormenta eléctrica más apoteósica del planeta. Sencillamente nosotros lo queríamos ir a ver y era mejor desde un espacio virgen. Siempre se veía desde Maracaibo, se sigue viendo a veces. Pero vamos a ver cómo fue que llegamos allí. Nuestra misión es salir del lago de Maracaibo y navegar hacia el río Catatumbo para acercarnos lo más posible al relámpago. Pero qué belleza de piragua. Esta piragua, la Merideña, fue restaurada por un empresario zuliano, quien tuvo la gentileza de cedérnoslas para que gozáramos. Ahí está, ahí lo cuento. No, y ellos nos acompañaron, y ellos eran los que sabían dónde quedaba eso. ¿Se dan cuenta cómo podíamos grabar de una lancha a otra y entonces se veía perfecto? No existía el dron, pues. A principios de siglo no existía ninguna carretera que comunicara Santa Bárbara con Maracaibo, así que todo el transporte se hacía en estas piraguas. Lo que llegaba en el ferrocarril del Táchira desde los Andes se transportaba aquí, se transportaban animales, alimentos, maquinaria, gente, todo iba en estas piraguas. ¿Ustedes se imaginan lo rico que sería hacer esas travesías por aquí, por este río? Se tardaban 12 horas en este paisaje, en este... Yo siempre he creído en el potencial fluvial que tiene Venezuela. ¿Por qué nosotros no utilizamos más los ríos para viajar, vale? Barcos, cruceros pequeños, en barcos pequeños, con personalidad. Y aquí nos disfrazamos. No, qué maravilla, yo no me acordaba. ¡Qué producción! Radio Caracas nos prestaba los vestuarios.
No, vale, qué belleza. Esos eran los empeños míos y todo el mundo accedía. Por supuesto, Pedro era el capitán, que era el director. Y llegamos, ahí pasamos la noche tratando de ver el relámpago. Una plaga malandra. ¡Qué viajazo! Nos dedicamos a gozar la tarde, la brisa y el sol que se despide. Cuando se hace de noche, nos llaman a cenar una suculenta sopa de pescado. Por fin se hizo de noche y aquí estamos todos esperando el relámpago del Catatumbo con el asombro que se merece. Fíjense, hay quienes dicen que se produce por la concentración de vapor de agua en la época de lluvia. Otros afirman que tiene que ver con un enredo del gas metano. Y hay quienes opinan que aquí se ve muy bien porque el agua de la ciénaga es muy tranquila y tiene una gran concentración de minerales. A estas alturas de la vida no nos interesa mucho la explicación en sí del fenómeno, porque en lo que todos coinciden y nadie discute es que el relámpago del Catatumbo recupera la capa de ozono. Bueno, eso se decía en ese momento, que recuperaba la capa de ozono. Después se comprobó que no. Nosotros, desde Venezuela, podemos salvar el mundo con el relámpago del Catatumbo. Y lo vimos. ¡Wow! Yo no me acordaba. ¡Tremenda tormenta! Bueno, pues esa fue mi primera vez viendo el relámpago del Catatumbo y aquí nos ven en helicóptero, que era nuestro dron. Siempre nos los prestaban. Esto fue la gente de... Yo no me acuerdo quién nos los prestó, pero nos los prestaban. ¡Ay, qué emoción de programa! ¡Qué belleza! Los pioneros del relámpago del Catatumbo, los pioneros de los pueblos de agua, los pioneros de Congo Mirador, cuando existía.